En México ya se ha comenzado a tomar medidas de control y prevención para la propagación del coronavirus. Sin embargo, existen muchas personas que no toman estas medidas con la seriedad necesaria, y es por eso que en este video trataremos de explicar la importancia de quedarse en casa durante la cuarentena y de acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias. Primero analizaremos el significado de la gráfica que se puede encontrar en internet como curva epidémica, pero en este video nos referiremos a ella como curva de propagación. Con el eje horizontal de la gráfica representaremos el tiempo, desde que se conoció el primer caso, porque lo que haya sucedido antes de eso no nos interesa. Y para la explicación mediremos el tiempo en días, aunque también podrían ser semanas o incluso meses. Y en el eje vertical pondremos el número de casos con respecto al tiempo, y este lo mediremos en personas por día. Pero también podría tener otra escala, al igual que en tiempo, podríamos medirlo en miles de personas por día o miles de personas por semana o alguna otra escala que nos pueda convenir. Ahora imaginemos la siguiente situación. Supongamos que estamos todos muy tranquilos y de repente, de un día para otro, nos enteramos de que hay, digamos, 45 casos nuevos de coronavirus. Bueno, a partir de ese día comenzamos a contar y dejamos que pasen algunos días antes de volvernos a fijar cuántos casos nuevos hay. Y el día que lo hacemos, nos topamos con la sorpresa de que otra vez, ese día, hay 45 casos nuevos de coronavirus. Otra vez dejamos que pasen algunos días y cuando nos fijamos cuántos casos nuevos hay de coronavirus, nos encontramos con la misma cantidad, 45. Y así vamos repitiendo el experimento todos los días, solo para darnos cuenta de que todos los días hay la misma cantidad de nuevos infectados. Suponiendo que estamos midiendo la cantidad de infectados en un país, pues eventualmente la cantidad de personas que se pueden enfermar se va a terminar, ya no pueden haber casos nuevos y todos están enfermos. Entonces, de repente, ya no hay más casos nuevos de coronavirus y nos queda que a partir de ese día se acabaron los nuevos contagios. Si unimos todos los puntos con una línea, nos vamos a dar cuenta de que la línea que los une es una línea recta, y a esta situación le llamaríamos una propagación constante. El problema con este ejemplo es que este tipo de propagación no es real. No hay manera de que todos los días podamos asegurar que la cantidad de nuevos contagios sea la misma. Pero aunque no sea real, esta gráfica nos va a ayudar a entender una característica muy importante que tienen las verdaderas curvas de propagación. Imaginemos que queremos saber cuántos infectados hubieron en total entre dos fechas en específico, digamos la fecha 1 y la fecha 2. Por el tipo de propagación que tenemos, lo único que tendríamos que hacer es calcular los días que hay de diferencia entre la fecha 2 y la fecha 1 y multiplicarlos por el número de personas que se infectan al día. El resultado nos daría directamente la cantidad de personas que se infectaron entre esas dos fechas. Y si prestamos un poco de atención a la gráfica, podemos ver que realizar este cálculo es exactamente igual a calcular el área dada por este rectángulo. Muy bien, esto significa que si quisiéramos saber cuál fue la cantidad de personas infectadas durante toda la temporada de propagación del virus, simplemente tendríamos que calcular el área dada por toda nuestra gráfica. Y sin el afán de alarmarlos, debemos saber que en la peor de las situaciones, todo el mundo terminaría infectado por coronavirus tarde o temprano. Muy bien, ¿y a dónde vamos con todo esto? ¿Qué significa lo que acabamos de explicar? Bueno, la realidad es que no sabemos cuál es la forma que va a tener la curva de propagación real del virus. No sabemos si va a tener esta forma o esta otra forma de aquí o esta otra forma de acá. Pero lo que sí sabemos es que todas las posibles curvas de propagación que existen tienen una cosa en común. Y es que al final de cuentas, sin importar la forma de la curva, la cantidad de infectados total siempre va a ser la misma. En la peor de las situaciones, todos nos vamos a infectar. Entonces, ustedes podrían estarse preguntando ¿de qué sirve hacer cuarentena? Si al final de cuentas todos nos vamos a contagiar, ¿por qué tengo que quedarme en casa? Bueno, antes de responder a la pregunta, hablemos un poco de la capacidad del sistema de salud. Nuevamente vamos a dibujar una gráfica con el tiempo en el eje horizontal y en el eje vertical esta vez vamos a tener la capacidad del sistema de salud, que también se mide en personas por día. ¿A qué nos referimos con la capacidad del sistema de salud? Pues es, digamos, a
cuántas personas se pueden atender al mismo tiempo en un hospital o en el total de hospitales que hay en la ciudad o en el país o como ustedes quieran. Si nosotros un día vamos a un hospital y les preguntamos, oye, ¿a cuántas personas puedes atender hoy? Pues ellos nos dirán un número que depende de la cantidad de personal que tengan. Podríamos repetir el experimento otro día, volver a ir a preguntarles a cuántas personas pueden atender y el número que nos digan ese día seguramente será diferente al que nos dijeron la vez anterior. Y al hacer el experimento en repetidas ocasiones, nos daríamos cuenta de que la cantidad de personas que pueden atender al día va variando con respecto al tiempo. Es decir, cada día podrían atender a más o menos personas dependiendo de si están todos los trabajadores en el hospital, si alguien está de vacaciones o enfermo, o si hay más practicantes o alguna cosa por el estilo. Entonces, si nosotros uniéramos todos los resultados con una línea, seguramente obtendríamos algo más o menos así. Pero al final de cuentas a nosotros no nos interesa qué tipo de forma tenga esta línea. Lo que nos interesa es que esta cantidad de personas que se pueden atender al día tiene un máximo. Está acotado por la máxima capacidad del sistema de salud. Bueno, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que sucedería si la cantidad de personas que necesitan ser atendidas de repente supera el máximo de la capacidad del sistema de salud? O sea, tendríamos lo siguiente. Imaginen que la curva de propagación del virus tiene esta forma y que esta línea de aquí representa la máxima capacidad del sistema de salud. ¿Qué creen que sucede entre estas dos fechas cuando la cantidad de personas que se infectan al día supera la cantidad de personas que se pueden atender al día? ¿Qué sucede con todas estas personas? Bueno, pues en esta situación es cuando diríamos que el sistema de salud ha colapsado. ¿Qué significa? Que en los hospitales hay tantas personas que no se pueden atender a todos, son demasiados y es prácticamente imposible brindarles a todo el mundo la atención que requieren. Y en ese momento los hospitales tendrían que comenzar a poner en práctica lo que se conoce como triaje. No vamos a analizar a fondo todo lo que implica este concepto, pero sí vamos a dar una pequeña explicación. La palabra triaje, según Wikipedia, tiene la misma etimología que la palabra triado. Es de origen francés y originalmente es un término militar que significa seleccionar, escoger o priorizar. Y en resumidas cuentas, esto significa que los hospitales van a tener que comenzar a hacer una evaluación de los lesionados según su gravedad y una asignación de prioridades según su posibilidad de sobrevivencia. O sea, que los hospitales van a tener que comenzar a decidir a qué personas atender. Como no pueden atenderlas a todas, atenderán a las que creen que tienen más posibilidad de sobrevivir. Y es precisamente esta situación la que se pretende evitar con la cuarentena y con todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Así que para evitar todo esto, por favor, acaten las indicaciones. Si todo sale bien, lo que se va a lograr con todas estas medidas es aplanar la curva epidémica. A una curva como la que se vio en el ejemplo anterior se le conoce como transmisión fuera de control. Pero si se toman las medidas necesarias, se puede aplanar esta curva de tal manera que la transmisión sea una transmisión controlada y que la máxima capacidad del sistema de salud no se vea rebasada, o si lo hace, que lo sea la menor cantidad de tiempo posible y en la menor medida posible. Con esto terminamos la explicación y lo único que me queda decirles es que eviten salir de su casa lo más posible, que aprendan la técnica correcta de lavado de manos y que se la expliquen a los niños y a las demás personas que no sepan cómo hacerlo. Limpien y desinfecten su área de estar y su área de trabajo, así como los objetos de contacto masivo como manijas, interruptores de luz, mesas y celulares. Y pues para que no se aburran durante la cuarentena, intenten aprovechar al máximo su tiempo para realizar actividades de provecho o alguna otra cosa en lo que puedan entretenerse. Yo soy Juan Daniel Palomera y les agradezco mucho por su atención.